Bueno, Valen, encantadísimo otra vez. Estamos en el VGD Digital de la Bienal. Sí, Hoy tienes una charla. sí, luego me toca dentro de un ratito, sí. Bueno, estábamos hablando del éxito que hemos tenido con el podcast que hicimos de 2 horas Sí, la verdad es que sí. y cuánta divulgación, ¿no?, que es necesaria. No queda otra, Elvio. O sea, si queremos que las cosas cambien, ¿no? Necesitamos favorecer el cambio y pasa por hablar sobre ello, como mínimo, para que la gente pueda reflexionar, ¿no? Esa reflexión que hablábamos son conversaciones que generan innovación, ¿no? Donde estamos rodeados ahora está repleto de innovación. Pues no hay nada más que girar la cabeza, ¿no? Y ver cómo, pues la verdad es que es una gozada, joder, ver aquí tantas industrias, ¿no? Y verlas, pero con una óptica de modernización, de transformación tecnológica, ¿no? De aplicación de los avances científico-tecnológicos en las industrias, consecuentemente cambiando de pantalla y consecuentemente también intentando ocupar posiciones de privilegio en sus sectores y mercados vía la tecnología, que es de lo que se trata. Bueno, lo que hablábamos en ese podcast que invitamos a todo el mundo a verlo, que googleen, porque son 2 horas Sí, estupendísimas. es apasionante. Pero bueno, sí, un poco tráiler de ello es que es parte de la geopolítica, ¿no? Es la ventaja que tenemos que ir encontrando. La industria ha sido un éxito increíble en el siglo pasado y hay que revivirla, ¿no? Hay que Sí, o continuar ese crecimiento. sí, hay que revivirla, hay que, dijéramos, reinventarla o reimaginarla primero, tal vez, ¿no? Con otros ojos, que decíamos también, ¿no? Con otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que está sucediendo, ¿no? Y que las empresas están actuando de manera muy responsable con la sociedad, ¿no? Y bueno, pues al resto, ¿no? A los que no tenemos tanta importancia, pero que también ocupamos nuestro rol, ¿no? Pues lo que nos toca es acompañar el proceso y pelear por él, claro, ¿no? Divulgar también. Divulgar, 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 sí. Claro, porque se antoja quizás una palabra compleja, ¿no? Cuando se habla de cuántica, quizás, ¿no?, los empresarios que llevan una inercia de ya más de un siglo, ¿no?, muy iterando, refinando procesos, quizás tener que salir de la caja y visualizar, ¿no?, que esa unidad mínima nueva de innovación tiene que aparecer para cambiar la forma de pensar el negocio. Indudablemente, y además tenemos experiencias de las que aprender, ¿no? Anteriores. Aquí siempre hemos sido muy potentes en este tipo de industria, pero nos pasó que cuando pasamos de la válvula al microchip, ¿no? Pues nos quedamos un poquito esperando a ver qué iba pasando en el mundo y consecuentemente perdimos la posición de privilegio que teníamos, ¿no? Y luego recuperarlo es complejo, porque los competidores geoestratégicos no son mancos tampoco y también intentan hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro, recuperar a base de esfuerzo y velocidad, ¿no? El terreno que habíamos perdido en esta maratón, ¿no? Hacer ese ejercicio de repente de sprint en medio de una maratón, pues luego trastoca, ¿no? Y hay que ir encajando todo ese esfuerzo que los que han empezado un poquito antes pues no han tenido necesidad de hacer, ¿no? Entonces, creo que en esta ocasión, ¿no? Nuestras empresas, ¿no? Nuestro sector tecnológico aplicado, eh, vista esa experiencia anterior, ¿no? Y visto ese esfuerzo adicional que hubo que hacer para recuperar la posición, pues ahora yo creo que están empeñados en liderar todo este cambio a nivel global y a mí eso me anima muchísimo, ¿no? Para seguir en la pelea, ¿no? Hay partido y tenemos opciones. Me gusta, el concepto de hay partido. Claro. Mira, justo ahora estoy viendo cómo se está transformando también la comunicación. Se empieza a hablar de forma más clara. Los políticos se están dando cuenta también de esto. Es decir, ya las administraciones se están despertando internamente. Se está integrando la IA mucho más rápido de lo que se presumía el año pasado. Entonces, esa transformación, acompañada de una mentalidad, es la clave, ¿no? Es Sí, adoptar esa mentalidad de claro, al cambio. final, ¿no? Siempre estamos hablando de personas, ya lo sabemos, ¿no? Las empresas no son nada más que conjuntos de personas, ¿no? Y su mayor riqueza precisamente es la capacidad intelectual de las personas que trabajan en las compañías, ¿no? Que suelo decir yo además que es tarifa plana, porque a cambio de un sueldo siempre igual todos los meses, ¿no? Eh, nuestra mente en realidad no tiene esos límites, ¿no? Y somos capaces, ¿no? De a tarifa plana a veces aportar muchísimo, ¿no? Entonces ver cómo ahora las empresas son conscientes de esa riqueza e intentan, ¿no? Orquestar, ¿no? Todas esas mentes, ¿no? Que tienen en su plantilla a la búsqueda de unos objetivos de crecimiento, ¿no?
y de prosperidad, que también hablábamos, social, ¿no? Que es también uno de los roles que tienen que hacer con mucha responsabilidad, pues anima mucho, sí, anima mucho. Esta vez lo estamos haciendo mejor. Esta charla que vas a dar, ¿cómo la vas a enfocar este año? Pues este año voy a hacer historia, ¿no? Porque ya sabemos esto de lo cuántico, de qué va un poquito, ¿no? Y hablaremos un poco de algunos casos, pero me apetece que la gente, bueno, visualice cómo se gesta esto, ¿no? Cómo este es un viaje que va para 20 años, ¿no? Y cómo se aplican distintos métodos académicos, científicos, ¿no? Para ir evolucionando de lo que puede ser una ilusión, una percepción, ¿no? Tal vez una intuición, ¿no? Cómo eso al final acaba sucediendo, cuáles son los pasos que se van dando y cómo podemos encajarlos en conceptos, ¿no? De la academia alrededor de la innovación, alrededor de la colaboración, alrededor de los estudios de futuros, de la perspectiva del entorno. Cómo me apetece explicar cómo ha sido ese viaje desde el principio, que fue en 2008 y claro, estamos en 2025, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Claro, ese viaje ahora ya está en su punto, en el roadmap, en el punto de quiebre, ¿no? En el que ya hay un plot twist, como en las películas, ¿no? Que vamos a ver un ascenso ahora mismo de la conciencia de las empresas, de estas mentes que empiezan a innovar y a integrar esta tecnología. Entonces, ahora, ¿cuál es el reto más interesante de aquí a pocos años? ¿Es empezar a invertir, generar programas? Ahora estamos en ese momento mágico en el que hay que pasar de una idea a algo real, ¿no? Algo real que puede ser en forma de producto, en forma de servicio, de nuevo sector, nuevo mercado, ¿no? Entonces, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Llegar al 9 en los TRLs es algo complejo y estamos justo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea o la ilusión? Empezar, que es lo que estamos haciendo ya y vamos muy bien, con 2 docenas de organizaciones de referencia que puedan servir precisamente de referente para otras organizaciones que puedan visionar un futuro propio a base de mirarse en otras que ya han transitado ese camino, ¿no? Claro, esa divulgación ahora es encadenar las experiencias, ver obviamente que hay oportunidad también en el mercado, porque hablamos siempre de TRLs ¿no? más primigenios, muchas veces en la investigación, del 1 al 6, pero ya estamos en fase de poder aterrizar en el 9 Claro, industrializar procesos. claro, claro, y poder generar, pues, de los primeros casos en el mundo en los que se consiga ventaja de negocio a base de la aplicación de las tecnologías cuánticas. Claro, aquí ser pioneros es clave. Es fundamental. Joder, aquí y en estos ámbitos tecnológicos en los que nos movemos, ¿no? Y sobre los que solemos charlar y debatir, ¿no? Siempre dijéramos es la parte más importante, porque al principio las cosas son más sencillas, ¿no? Al principio uno se encuentra en unos escenarios donde no hay mucha competencia, donde los sectores están sin construir y ahí es más fácil posicionarse, máxime teniendo en cuenta que somos un gobierno pequeño y una sociedad pequeña de poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? Muy potentes, eso sí, ¿no? Muy creativos, ¿no? Con mucha historia de innovación, pero muy pequeños. Entonces nuestros momentos de oportunidad son cuando el resto, los grandes monstruos, los dragones, ¿no? Todavía no se han despertado. Es el momento en los que nosotros tenemos que aprovechar, transitar y ocupar una posición de cierta comodidad, ¿no? Y bueno, y también de cierta protección, ¿no? Para evitar que cuando el resto, los más grandes, los más potentes, despierten, pues les sea sencillo desplazarnos, claro. Sí, y no tener miedo al contexto de fallo, lanzar iniciativas de forma no, constante, no. con esa agilidad que bien describes tú, Sí, que es muy cierto también, que a nivel sistémico, en la complejidad de lo geopolítico a nivel global, tenemos una ventaja en nuestro volumen, hacer, ¿no? Eso que se puede presumir en el anterior mundo como quizás ser pocos como algo que minimiza o que infravalora, y es lo contrario. En nuestro caso es la claro. agilidad. ¿Cómo sobrevivimos y cómo conseguimos lo que conseguimos en Vizcaya? Pues precisamente haciendo de lo que podría parecer una debilidad, haciendo virtud o fortaleza, ¿no? Tamaño, pequeño tamaño. Coño, es difícil que un elefante entre por una rendija, pero una hormiga sí puede, ¿no?
es difícil reconvertir la cultura de una organización muy grande, ¿no? O sea, de un gobierno, de una multinacional grande. Cuanta más gente hay es más difícil, ¿no? Cuanta menos es más fácil, ¿no? Entonces, eso te aporta velocidad, que es fundamental en la innovación. No solo la agilidad es importante, la velocidad es fundamental. Solo innova quien lo hace la primera vez. El resto ya no innova. Copia también es un arte. Recordemos que Platón definía 3 artes: el arte de quien lo hace, el arte de quien lo copia y el arte de quien lo usa, ¿no? Bueno, pero es un tren, ¿no?, con vagones de carga que al final tracciona la innovación. Exacto. Y el resto se crea una industria, un sector que compite. Exacto, ni más ni menos. Esa es la idea. Y me gusta porque esa mentalidad también puede crear, en modo champiñones, muchas iniciativas cuánticas aquí que no van a competir entre ellas porque el mercado es muy, muy grande. Claro. Y que salen afuera, ¿no?, en unidad. Sí, claro, porque aquí tenemos muy en vena la colaboración, ¿no? Exacto. Yo creo que las vascas y los vascos no hubiéramos conseguido nada si no hubiéramos colaborado, ¿no? Hemos de recordar que muchas veces no nos ha quedado otra, ¿no? Euskadi no era una tierra de grandes campos de cereal, ¿no? Y entonces, pues, no nos quedaba otra que, bueno, echarnos a ese océano que no sabíamos muy bien, ¿no? Que muchas veces es como el futuro, no sabes lo que te vas a encontrar en el océano, ¿no? Y claro, yo siempre que pienso que salíamos con pequeñas barcazas a cazar monstruos, porque las ballenas eran monstruos, ¿no? Joder, ¿no? Necesitábamos velocidad, las barcazas eran pequeñas, necesitábamos agilidad, era muy importante poder virar a la velocidad necesaria y necesitábamos trabajar en equipo en unos organismos vivos compuestos de distintas personas, pero que al final generaban un propio organismo vivo también junto con la propia trainera, ¿no? Es decir, técnica y humanas y humanos, ¿no?, convertidos en un único instrumento, yéndose a lo desconocido, a cazar monstruos para dar de comer a nuestras hijas e hijos. O sea, al final siempre todo es muy parecido, 500 años después, 1000 años después, el problema sigue siendo el mismo. Me encanta. La mejor vida para nuestras hijas e hijos. Cambian las mentalidades, cambia la cultura, cambia el conocimiento, cambia la técnica, las herramientas, pero el problema es el mismo. Qué bonito, porque esa analogía, que es muy, muy fácil de ver, de visualizar, de comprender la complejidad de ir fuera en las tempestades, donde la zona desconocida, la caja negra, era quizás esa mitología que se iba transformando, ¿no?, en esa mentalidad, pero que empujaba por amor a su propia familia, seno familiar, a lo colectivo. Yo hace poco estaba, bueno, anteayer, le contaba, ¿no?, le daba la bienvenida a Bilbao, a Vizcaya, a mi tía, y le decía, bueno, aquí somos la identidad, lo que hablamos en ese podcast también, claro, que invito a que todo el mundo lo vea, esas nuevas identidades. Y la identidad vasca es esta, ¿no? Es la de ir a explorar, la de recibir, la de lo colectivo, la de la lucha con ambición, y de no pensar que por poco somos, ¿no?, sino unidos, más fuertes. Y ese conjunto de reglas, que son mentalidades, al final, claro, hacen de un sitio muy especial, ayudado por la geografía también, claro, un sitio muy especial, ¿eh? Muy especial, sí, muy especial. Ya fue especial también por su bondad climática durante la última glaciación, ¿no? Y bueno, pues a veces tenemos esa suerte, ¿no? Que el medio físico, el medio natural ayuda, ¿no? Hay una cosa que tenías que haberle dicho a tu tía madrina también, que para mí es muy importante, ¿no? Que es que quienes somos de Bilbao podemos nacer donde queramos, que solo necesitamos desearlo y que el resto va a comprenderlo, porque en muchos casos también sentirse de Bilbao, sentirse de Vizcaya, sentirse vasca o vasco es un deseo y es una actitud, independientemente de todo lo demás, ¿no? Decíamos también en la charla que cuando se comparten objetivos y valores, el equipo se conforma solo, ¿no? Cierto. Pues aquí tenemos una ideología, concepto filosófico de la ideología, ¿no? Y quien adopta o se siente cómodo o cómoda en esa ideología, automáticamente, si lo desea, forma parte del equipo, ¿no? Absolutamente, claro, y doy fe de ello. Y es muy bonito, ¿no?, tener esa sensación de pertenencia,
ese arropamiento, ese hygge, los vikingos le llaman el hygge, Sí, ese, claro, ese abrazo claro. de sentido de ser parte de algo. Sí. Te agradezco mucho, Valentín, que hayamos estado hablando de esto. Un placer, Elvio. Y invitamos a que la gente también vaya a ver ese podcast de 2 horas, porque la verdad no tiene desperdicio. O sea, te agradezco mucho esa valentía que estás teniendo y que presumo que vas a seguir teniendo, porque tienes un mensaje y un propósito. Así que te Tengo agradezco. un propósito, tengo ganas de intentar convertir mi propósito, nuestra ilusión, en una parte de la realidad futura. Y bueno, pues seguiremos picando, ¿no? Y haciendo agujero, que de eso se trata. Muchísimas gracias. Es que ricasco, Elvio, hoy como duan.